¿Te gustaría saber por qué se queman los fusibles? Que cuando estos fusibles se encuentran abiertos, pues ya no conducen corriente. Vamos a dibujar lo que es un circuito eléctrico, el cual nos va a servir de marco de referencia para que nosotros podamos representar lo que son los elementos que necesitamos para poder explicar adecuadamente lo que es nuestro problema de hoy, que es por qué se queman los fusibles. Así es que tenemos nuestro fusible, tenemos nuestro interruptor y posterior vamos a dibujar una lamparita, que es la cual vamos a tener nosotros alimentada de una fuente de corriente directa. Para esto nosotros tenemos lo que es nuestra fuente de voltaje de corriente directa, la cual va a ser de 12 volts de corriente directa. Y cuando nosotros cerramos el interruptor asociado a este sistema, vamos a tener el encendido de la lámpara. Nuestro fusible en este caso es de 1 ampere. Ahora, nuestra lámpara consume generalmente 0.5 amperes, es decir, que en condiciones normales nuestra lámpara está trabajando adecuadamente, puesto que solicita una corriente de 0.5 amperes. Si quisiéramos nosotros obtener la potencia de esta lamparita, seguramente nos daría alrededor de 6 watts por la fórmula, la cual nos dice que la ley de Ohm es igual al voltaje, es igual a la resistencia por la corriente, y la potencia nos va a dar igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, nosotros tenemos una corriente de 0.5 amperes, tenemos un voltaje de 12 volts, nos va a dar una potencia de 6 watts, lo cual es la potencia que consume nuestra lámpara. Ahora, ¿por qué se queman los fusibles? Aquí podemos ver en la imagen que tenemos nosotros lo que es un fusible abierto, un fusible en mal estado y un fusible en buen estado, señalado por la flecha verde y por la flecha roja respectivamente. Después tenemos un fusible de tipo encapsulado de vidrio, el cual también está abierto, ya está fallado, y otro que está cerrado, el cual se encuentra en buenas condiciones. Podemos observar también nosotros que cuando estos fusibles se encuentran abiertos, pues ya no conducen corriente, porque por ejemplo en el fusible de tipo cuchilla ya se interrumpe el paso de la corriente. Sin embargo, en el que está señalado con la flecha verde, el paso de la corriente todavía está bastante bien realizado. Es decir, ¿por qué se queman los fusibles? Esto es debido a una sobrecarga o a un cortocircuito, por lo regular. Sobrecarga y cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Supongamos nosotros que aquí tenemos un cable que pasa desde el polo que tenemos nosotros superior hasta lo que sería nuestro neutro o lo que sería nuestro regreso. ¿Esto qué va a ocasionar? Que exista una resistencia de 0 ohms. Anteriormente lo que estaba en paralelo con la fuente era la resistencia de la lámpara, la resistencia de nuestro foco, que se puede determinar por medio de la división del voltaje entre la corriente. Sin embargo, ahora lo único que limita la resistencia en nuestra fuente es nuestro alambrito que se cayó en el circuito y que nos ocasionó una resistencia, en este caso de alrededor de 0 ohms. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si el voltaje es de 12 volts y nuestra resistencia es de 0 ohms, vamos a tener que, por eso se dice que la corriente tiende a infinito, porque cualquier número dividido entre 0 es infinito. Nosotros podemos saber en realidad que no hay una corriente tan grande, pues desaparecería todo por el efecto Joule. En este caso podemos decir que nuestra resistencia en realidad no es 0, sino que es un valor tan pequeño que de cualquier manera nos va a provocar que exista una corriente muy grande fluyendo de nuestra fase a nuestro neutro regreso. Si dijéramos que en este caso la resistencia de este material
es tan pequeña como 0.001 ohm, lo que vamos a tener es una corriente tan grande como 12 volts entre 0.001 ohm, lo cual nos da alrededor de una corriente de 12 kiloamperes. Es una corriente enorme y seguramente la fuente se quemaría antes de proveer esa gran cantidad de corriente. Sin embargo, para fines prácticos, podemos ver que la corriente se vuelve tan grande. Por lo tanto, ¿qué pasaría si no tuviéramos ese fusible? Pues se quemarían los cables, se quemaría obviamente nuestro foco, se quemaría cualquier cosa que estuviera en cortocircuito. En este caso, ¿qué es lo que está en cortocircuito? La fuente y los cables. En este caso, se dañarían los cables, se quemarían completamente y se dañaría completamente nuestra fuente, porque la fuente intentaría seguir suministrando corriente al sistema todo el tiempo y esta corriente tan grande pues no la podría suministrar, ¿verdad? Entonces se quemaría sin remedio. Y nosotros por eso necesitamos lo que es un fusible. En este caso el fusible tendríamos que colocarlo aquí. Y si fuese un fusible de 1 ampere, pues en cuanto pasara por aquí una corriente tan grande como 2 amperes o 12 kiloamperes, inmediatamente el fusible se abriría como aquí y como este otro fusible y no dejaría pasar ninguna corriente. Entonces, ¿cuándo se abre un fusible? En condiciones de cortocircuito. ¿Qué es lo que debemos nosotros de analizar en este caso? Bueno, primero, si se abrió el fusible es porque hay un corto debajo de él. Si nosotros vamos a considerar ahora que este cortocircuito se ocurrió debajo de nuestro fusible actual, y entonces para eso vamos a tener que cambiar nuestro dibujo y aquí podemos ver que el cortocircuito ocurrió aquí. Siendo este el caso, entonces este fusible, al momento de que ocurre el cortocircuito, ya no va a permitir que siga fluyendo la corriente, puesto que se va a abrir, se va a quemar, se va a fundir, como es el caso de nuestros fusibles fallados, el de tipo cuchillas y el de tipo encapsulado de vidrio. Se abre y lo que normalmente podríamos hacer es cambiar este fusible, es volver a subirle el switch y en ese caso pues va a volver a tronar. Entonces no se recomienda eso. Tenemos que encontrar las causas de por qué se abren los fusibles, porque no se abren solos. Entonces sería buscar dónde está este cortocircuito y poder localizarlo para después arreglarlo y entonces sí cambiar el fusible y volver nosotros a trabajar con nuestro sistema en condiciones normales hasta que estamos seguros de que ya no hay un cortocircuito, que es cuando podemos nosotros nuevamente reemplazar el fusible y ahora sí volver a encender nuestro sistema.